Bueno, quiero iniciar contándoles una historia. La historia dice que había un joven campesino que todas las mañanas este joven subía a una montaña. Y todas las mañanas este joven siempre iba a orar. Y cada vez que iba a orar siempre iba y pedía lo mismo. Él subía y le decía a Dios: Señor, dame una cosecha porque mi tierra está seca. Señor, dame una cosecha porque mi tierra está seca. Y todos los días él subía a esta montaña y todos los días él pedía siempre lo mismo. Cada vez que él subía a la montaña decía: Señor, dame una cosecha porque mi tierra está seca. Por favor, dámela. Cierto día que este joven sube a la montaña, se encuentra con un vecino y el vecino le pregunta: joven, ¿y ya sembraste? Y el joven le responde: no, estoy esperando porque Dios lo puede hacer todo. A lo que el vecino le responde, el vecino se sonríe y le dice: Dios siempre hace su parte, pero no puede sembrar si tú no colocas la semilla. El joven se fue a su casa, reflexionó en lo que el vecino le había dicho, solo reflexionó, pero siguió esperando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y no pasaba nada con su tierra. A lo que él se da cuenta que la tierra de su vecino empezó a dar fruto y su tierra estaba completamente seca. Entonces este joven sube nuevamente a esa montaña, pero él ya no sube a pedirle a Dios nada. Cuando él sube a la montaña, él le dice a Dios: Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué es lo que estás esperando de mí? Y dice la historia que este joven escuchó una respuesta clara y contundente que le decía: que hagas lo que te corresponde. ¿Qué quiere decir? Que la obediencia hace que haya frutos, ¿cierto? El vecino de este joven obedeció. ¿Y qué tenía que hacer? Sembrar la semilla para que su tierra fuera fructífera. Pero este joven pensaba que como Dios todo lo puede hacer, solo con creer su tierra iba a ser bendecida. Pero no, él tenía que obedecer. Y Dios le dice: quiero que hagas lo que te corresponde. Quiero que hagas lo que te corresponde. Y lo que le correspondía a este joven era obedecer. ¿Cuántos de los que están en este lugar son obedientes? Levanten la mano. Y si no la levanta, tranquilo, a veces no somos obedientes. Quiero decirles algo que el Señor, y por eso les digo que cuando Dios nos para en este lugar, es un privilegio poder ser esos, todavía me cuesta decirlo, y si no lo digo bien, Camelita me corrige, Evangelión, todavía me cuesta. Es una bendición ser esos portadores del mensaje de Dios. Pero cuando nos paramos en este lugar, los primeros ministrados somos nosotros. Cuando nosotros traemos esa palabra que Dios quiere hablar a sus hijos, porque cuando nosotros nos paramos en este lugar, son días de dolor de estómago. Yo creo que los que hemos estado parados acá en este lugar me pueden ratificar los que les digo. Es como esas cosquillitas en el estómago, como cuando uno tiene el novio y lo va a ver por primera vez y siente maripositas, algo así se siente. Y cuando yo venía aún en el carro con mi esposo, Dios me decía: tan solo obedece. Yo le decía a mi esposo: teníamos que llegar temprano porque hoy servimos. Y llegamos tarde. Y Dios me decía: tan solo obedece. O sea, en esas cosas tan mínimas Dios nos empieza a hablar, porque Dios quiere entregarnos mucho, pero si yo no soy obediente en eso poco que Dios me dio, pues el Señor no me va a entregar mucho. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y hoy Marta va a decir: el que es obediente en lo poco, Dios lo va a poner en lo ¿qué? En lo mucho. Y quiero que vayamos a Juan 15, por favor. Juan 15, si lo tenemos, por favor. Aquí lo tenemos, Juan 15. Quiero que me acompañen en la lectura. Juan 15, del 10 al 12. Dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Cómo inicia diciendo este versículo? Si obedecen mis ¿qué?
mis mandamientos. Y sabes, ¿quién me dice que es un mandamiento? Hay premio, una orden, un mandato, una ley, una instrucción. Yo lo encontré de esa manera, dice orden o instrucción divina que establece cómo debe vivir el creyente para agradar a Dios y alcanzar la salvación. O sea, el mandamiento no solo son los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Quién se los sabe? ¿No matarás? ¿Cuál más? Que es que estos ojos claros me tienen un poco con la luz que me sensible ay, gracias. ¿Cuáles son los mandamientos? No matarás, no robarás, no honrar a padre y madre para que te vaya bien en todo, no desearás ¿qué? Exacto. Bueno, no solo son esos mandamientos. Antiguamente en Levíticos era un manual religioso escrito por Moisés para los israelitas. Si ustedes van y miran Levíticos, cuando ellos vivían no bajo la gracia, sino bajo la ley, estaba escrito todos los mandamientos, aparte de los 10 que Dios le entrega a Moisés, estaba escrito toda la ley, que era lo que ellos podían hacer, lo que ellos no podían hacer, si ellos pecaban, qué debían hacer. Era un manual religioso que fue creado para el pueblo de Israel. Ahora no tenemos ese manual religioso. Mira que te tengo una buena noticia. Nosotros ya no vivimos bajo la ley porque Jesús vino y abolió esa ley. Nosotros ahora vivimos bajo la gracia de Él. Pero cuando nosotros empezamos a vivir bajo la gracia, ahí es cuando empieza tu libre albedrío. Dios sabe, Dios te dice, esto es bueno, esto es malo. Ya no es como en los Levíticos. En los Levíticos, si la mujer adulteraba, la cogían y la apedreaban. Si usted cometía un pecado, tenía que ir y coger un animalito que fuera limpio, que fuera puro, llevarlo en sacrificio para que ese pecado fuera perdonado. Ahora no. Cuando el Señor Jesucristo viene, Él deja esa ley a un lado, porque Él viene y muere en la cruz por ti y por mí. Y es cuando empezamos a vivir bajo su gracia. Pero cuando tú empiezas a vivir bajo la gracia del Señor, tienes que ser obediente. Ya no tienes esos sacerdotes que tenían el pueblo de Israel diciéndote esto está mal, lo tienes que hacer así. No, tú tienes que aprender a obedecer. Y si el Señor te dice por ahí no es, pues por ahí no es, obedece. Tan solo aprende a obedecer. Cuando nosotros somos jóvenes y nuestros papás a veces nos dicen, venga mi hija, que ese muchacho no le conviene. Venga mi hijo, que esa muchacha. Y nos metemos. Y ya después de que metimos el pie, pues ya metemos el codo, ya metemos todo. Y empezamos a vivir años dolorosos. Y empezamos a pagar las consecuencias de esa falta de obediencia. Entonces cuando Dios te habla y te dice por ahí no es, obedece. Tal vez viene la chica maravillosa que te tienes, pero Dios te dice por ahí no es. Obedece. Ese negocio no es. Obedece. Eso no te conviene. Eso te va a traer tristeza. Eso te va a traer dolor. Obedece. Cuando somos obedientes, nos evitamos momentos dolorosos en nuestra vida. Y yo quiero que hoy estés pendiente porque no sé qué necesidad tengas. Tal vez Dios sí te conoce, yo no te conozco, Dios sí. Y hay una palabra rema, y esa palabra rema solo llega en el momento que es. Y hay un kairos, y ese kairos es el momento perfecto que Dios usa para hablar a tu corazón con la palabra que tú necesitas. Y si tú estás mirando el celular, y si tú estás pendiente de otra cosa, puedes perderte esa palabra rema en el kairos de Dios. Entonces quiero que estés muy conectado, porque tal vez hoy Dios puede traer respuesta a algo que tú estabas diciendo, no sé qué hacer. ¿Qué es obediencia?
Les voy a leer lo que encontré que era obediencia. Dice, someterse voluntariamente a la voluntad de Dios, motivada por el amor y la fe. La quiero leer porque me parece muy acertado este concepto que encontré. Motivada por el amor y la fe, no solo por el cumplimiento de reglas externas, implica escuchar su palabra, confiar en Él y actuar de acuerdo con sus mandatos, incluso cuando sea difícil o requiera sacrificios, como lo demostraron Jesús y Abraham. Para los cristianos, la obediencia es una expresión de amor a Dios y una parte fundamental de la vida espiritual que trae paz, sabiduría y una relación profunda con Él. Mire cómo termina diciendo que esto es fundamental en mi vida espiritual, me da paz, me da sabiduría y hace que mi relación se vuelva más profunda. Aquí nos dice que como lo hizo Abraham y como lo hizo Jesús. Cuando el Señor Jesús le dice a Abraham, Abraham, entrégame tu hijo, tu promesa. Abraham era la promesa, Isaac era la promesa de Abraham. Y el Señor le dijo, entrégamelo. ¿Ustedes creen que para Abraham fue fácil? ¿Ustedes creen? Tal vez leemos la historia y no nos detenemos a pensar un poco. ¿Ustedes piensan cómo fueron de torturosas su noche antes cuando él sabía que iba a ir al monte y el holocausto que iba a entregar era su hijo? Yo creo que él tuvo que llorar. Tal vez él tuvo que decirle así como Jesús. Cuando Jesús iba a ser entregado en la cruz, dice que él se apartó a orar. Y cuando se aparta a orar, dice que su sudor eran gotas de sangre. O sea, estaba tan estresado Jesús y Jesús le dice al Señor, Señor, si puedes pasar esta copa amarga de mí, hazlo. Pero si no, que se haga tu voluntad. O sea, él era obediente. Él era obediente por más que él sabía que iba a ir a la cruz. Jesús sabía lo que iba a vivir por ti, Jesús sabía lo que iba a vivir por mí. Él fue obediente. Y así fue Abraham. Aunque Abraham sabía que iba a entregar su promesa, el regalo que Dios un día le dio, él fue obediente. Y fue tan obediente Abraham que cuando llegan al lugar y el hijo le dice, Padre, ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué le dice Abraham? Dios proveerá. En medio de su obediencia, tal vez en medio de su dolor, tal vez en medio de ese momento que no entendía, tal vez van a haber momentos en que Dios te dice, sé obediente y tú no vas a entender. Tal vez van a pasar circunstancias donde Dios te dice, necesito probar tu obediencia y tú no vas a entender. ¿Ustedes creen que Abraham entendía por qué el Señor le estaba pidiendo su promesa? Pero Dios estaba probando la obediencia de Abraham. Ay, que es un ataque. Era un ataque satánico de parte del diablo. No era un ataque satánico. Porque si nosotros vamos a las escrituras dicen en Génesis 22, donde está la historia, dice que Dios, y creo que lo tenemos aquí, pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Entonces no fue un ataque, ¿cierto? A veces estamos pasando momentos difíciles y le echamos siempre la culpa al diablo. Es que el diablo me está atacando. Es que el diablo está atacando mi economía. Es que el diablo está atacando mis finanzas. Es que el diablo. Nosotros llegamos del Amazonas. Y tal vez muchos no lo saben, pero del grupo, una de las participantes del grupo cayó enferma una semana. Con un virus terrible, estuvo súper enferma. 3 de nosotros hemos estado con alergias en nuestro cuerpo. Y no es un ataque. Dios probando a Gael. No, nuestro cuerpo llegando de un clima de 42 grados y tomando nuevamente el clima donde llegamos. No fue un ataque, es una prueba. O sea, Dios está probando a Gael a ver si Gael en un próximo viaje dice, uy, no, mejor por allá no volvamos porque mire todo lo que nos pasó cuando llegamos.
Entonces Dios no prueba, Dios ¿qué? Dios no ataca, Él prueba, Él probó el corazón de Abraham. Él necesitaba saber qué tan obediente iba a ser Abraham. En algún momento, hablando de obediencia, en todas las reuniones que nosotros hacemos con nuestro ministerio Gael, que ha sido de gran bendición para mi vida, nuestro líder, nuestro director, dijo: vamos a viajar al Amazonas. Este año ya no vamos a enviar los regalos. Gael va a ir directamente a llevar los regalos. Y fue un reto que nos puso. Y tal vez muchos tuvimos temor. Tal vez yo les puedo confesar que no me encantan los animales que se mueven, las arañas, las culebras, no me gustan. Mi hija tiene una fobia a los animales que vuelan, pero no a los pájaros, sino a los zancudos, a las moscas. Yo creo que todos se pudieron dar cuenta. Ella veía un zancudo y salía corriendo, gritando. Y tal vez todos sentimos temor. O sea, el Señor nos dio una palabra y nos dijo: ustedes van a ir porque yo los voy a enviar. Y con un propósito los voy a enviar a ese lugar. No había economía, porque la economía para todos tuvimos que costear nuestro viaje, desde pasajes, hospedajes, traslados en el lugar, comidas. Pero el día que nuestro líder nos dijo: vamos a viajar al Amazonas, dijimos: vamos a viajar, vamos a obedecer. Y cuando llegamos al Amazonas nos encontramos con una pareja de pastores maravillosa. Y yo le decía a mi esposo: yo siento que las misiones te sacan de esa cápsula. Cuando tú obedeces y tú vas a ese lugar donde Dios te envía, aún con tus miedos, aún con tus temores, cuando tú obedeces a hacer la voluntad de Dios, Dios te empieza a mostrar unas cosas que tú no ves cuando estás encapsulado y no le haces caso a Dios. Y cuando llegamos al Amazonas vimos una pareja dedicada al ministerio y yo le decía, lo hemos hablado como grupo: qué amor por la obra. O sea, es una pareja que se tiene que movilizar al lugar donde fuimos por trocha, caminando 1 hora y regresándonos 1 hora y media en canoa. Los que estuvieron en el Amazonas ya saben cómo es. Una canoita, no es la lancha es una canoita chiquitica donde el agüita se te puede meter, donde tú pasas y el guía te dice: estás pasando por el lugar de anacondas, cocodrilos y pirañas. Así más o menos es la experiencia, para que ustedes no crean que íbamos en la super lancha, no, en una canoita. Ese viaje ellos lo están haciendo aproximadamente cada 15 días. Hay otro lugar que se llama Kilómetro 18, donde también tienes que entrar caminando. Cuando llueve también hay pantano, van 3 veces por semana a llevar la palabra de Dios. Entonces nosotros decíamos: qué obediencia la de ellos. Y a nosotros a veces nos dicen: tienes que hacer el grupo pastoral 1 vez cada 15 días. No tienes ni siquiera que movilizarte a donde ellos, sino convoca a tu gente. Y uno dice: es que no tengo tiempo, no estoy tan ocupado, yo no tengo tiempo para hacer el grupo, estoy ocupado. Y a mí esto personalmente, esta experiencia que vimos allá, me confrontó en eso, porque yo he sido una de las que le he dicho: pastor, yo voy a hacer el grupo pero 1 vez a la semana. Porque no, pastor, es que el tiempo no me da. Y cuando llego al Amazonas y veo el trabajo de estos pastores, yo digo: no, definitivamente hay que obedecer. Dios necesita corazones ¿qué? Obedientes. Dios prueba nuestra obediencia, así como probó la obediencia de Abraham, así como probó aún la obediencia de Jesús. La palabra nos dice que cuando Jesús fue al desierto, el Señor Jesús es bautizado, ¿cierto? Y cuando Él es bautizado en el Jordán, de ahí sale al desierto a 40 días de ayuno. Dice la palabra que después de esos 40 días de ayuno, Él es llevado por el Espíritu Santo. Pero cuando Él termina sus 40 días de ayuno, Satanás llega ¿a qué? ¿A qué llegó Satanás? A tentarlo. Y Satanás llegó a tentarlo en el momento donde Jesús ya estaba débil físicamente, porque la palabra de Dios dice que Jesús tenía ¿qué? ¿Qué tenía? Hambre.
O sea, físicamente ya estaba débil. O sea que esto me da a entender que Satanás también nos prueba. O sea, llega Satanás a tentar y a probar a Jesús. La primera área que lo prueba es en la área física, ¿cierto? Porque ¿qué le dice? Venga, si usted es el Hijo de Dios, mire ese pan, esa piedra, conviértala en pan y cómasela. Pero el Señor Jesús le responde con la palabra y que le dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Y después va y lo tienta y le dice, mira, dice que lo lleva a la cúpula más alta del templo. Y allá le dice, si te postraras y me adoraras, todo eso va a ser tuyo. Todo eso va a ser tuyo. O sea, le tienta ¿qué? La economía. O sea, le dice, te voy a dar riquezas. Ven, adórame que yo te voy a dar riquezas. Y a veces Satanás nos dice eso. Ven, haz este negocito, que este negocito es bueno. Yo te voy a dar riquezas, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Pero Jesús obedeció y el Señor Jesús le respondió y no cayó. Y lo tienta también en la parte donde le dice, lo lleva a una parte alta y también le dice, ven, tírate por ahí. Porque Satanás no entiende la Biblia, la sabe, pero no la entiende. Y le dice, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. ¿Y qué le dice Jesús? Pero escrito está. ¿Escrito está qué? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús fue probado, ¿cierto? Aún yo pienso, o sea, déjenme creer, no está escrito, pero déjenme pensar que el Señor Jesús, que Dios permitió que Jesús fuera tentado. O sea, déjenme pensarlo. Porque tengo a la pastora Rosalba y usted me dice, Marta, pero usted ¿por qué predicó eso si en ninguna parte de la Biblia decía eso? O sea, eso lo pienso yo, Marta. O sea, eso está en segunda de Martas 2:5. Bueno, entonces déjeme creer que Dios permite que Jesús sea probado. Porque Dios necesitaba tal vez saber cómo estaba Jesús. Porque nada pasa en nuestra vida o a los hijos de Dios, nada nos sucede sin la voluntad de Dios. Tal vez hay cosas que nos pasan porque somos necios y no somos obedientes, pero aún así Dios está ahí. En medio de la prueba, Satanás puede llegar a tentar y lo hace cuando estamos débiles. Él llegó a Jesús cuando él estaba con hambre. Recuerden, Jesús era 100% Dios, pero era también 100% hombre. Por lo mismo, su humanidad tal vez hizo que él se sintiera cansado en ese momento. Pero también siento que Dios lo permitió para probarlo. Hoy quiero decirte que desata la obediencia. Quiero volver al versículo inicial. ¿Me pueden regalar el versículo inicial? Y vamos a desmenuzar ese versículo. ¿Qué desata la obediencia? Dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán ¿en qué? En mi amor. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo obedezco los mandamientos, que es el manual de vida que Dios te dejó, que es nuestra Biblia, porque es nuestro manual, permanezco en donde, o sea, la obediencia me lleva, y si quieres me ayudas a pasar a la página donde, si quieres pasa la próxima. ¿Qué significa permanecer? Significa morar, habitar y mantenerse unido a Cristo, a sus enseñanzas y a su amor. Esto implica una relación de dependencia, obediencia y perseverancia que se manifiesta en la producción de fruto espiritual en la vida del creyente como una rama que da fruto cuando permanece en la vid. Entonces dice la palabra de Dios, si permanecen en mí, ¿su amor qué? Su amor va a estar en nosotros. Y permanecer en Él es dejar que Él more, que Él habite en mí. Es leer la palabra, es estar sujetos a Él. O sea, permanecer es dejar que el Señor sea el que gobierne tu vida. ¿Cuántos de aquí dejan que el Señor gobierne su vida?
Pero cuando tú dices que dejas que el Señor gobierne tu vida, es que el Señor gobierna todo, todo. Hay partes de nuestra vida que tal vez, no sé qué parte de tu vida no le has entregado a Dios y no has permitido que Dios la gobierne. Tal vez hoy Dios te está diciendo, y tal vez hoy es el día que le digas a Dios: ¿qué quieres de mí, Señor? De pronto Dios te va a decir: quiero esa parte que no me has entregado. Necesito que me entregues. Déjame que yo sea el que gobierne tu vida. Cuando tú permites que el Señor gobierne tu vida, cuando tú permites que el Señor gobierne cada cosa de lo que tú haces, es cuando llega ese amor de Él. O sea, es cuando puedes disfrutar su amor, y es ese amor ágape. Y te voy a leer el significado de amor ágape. Dice amor incondicional. O sea, cuando yo te esté leyendo, quiero que pienses la bendición que tienes cuando obedeces. Y si no tienes en ese momento ese amor, es porque algo está pasando. En algo estás desobedeciendo. Hoy tienes que preguntarle a Dios. O sea, si mientras yo te leo tú dices: pero yo no puedo experimentar ese amor ágape del que está hablando la hermana Marta, algo está pasando. Es un amor incondicional, es un amor desinteresado y sacrificial, que se manifiesta como una acción voluntaria de la voluntad, más que como un sentimiento emocional. Es un amor que se caracteriza por buscar el bienestar de otros sin esperar nada a cambio, y representa el amor de Dios hacia la humanidad. El ágape es el tipo más fuerte de amor, debido a su naturaleza desinteresada y honesta, un amor voluntario e incondicional, donde se tiene como base aceptar al otro a pesar de sus imperfecciones. No es nada superficial e implica entrega absoluta. Ese concepto se adoptó mucho para nuestra religión cristiana. Cuando tú tienes ese amor, esa obediencia, la obediencia te lleva a permanecer en Él. Y cuando tú permaneces en Él, te lleva a ese amor ágape que solo Él te puede dar. Ese amor que es incondicional, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no es jactancioso, ese amor que no se envanece. Ese es el amor que Dios te da cuando tú aprendes a obedecer. Y cuando tú tienes ese amor, tú empiezas a dar fruto. Cuando una persona es obediente, tú lo empiezas a conocer por sus frutos. Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 7:16 que tuvieran cuidado con esos falsos profetas, porque por sus frutos los iban a ¿qué? A conocer. Tú conoces cuando una persona es obediente, esa persona empieza a dar fruto. Y yo te voy a decir, un árbol de manzanas que da, un árbol de limones que da, la obediencia que da, obediencia. Cuando tú eres obediente, cuando tú te sujetas a Dios, cuando tú te sujetas a sus mandamientos, tú vas a recibir todo eso de parte de Él. Pero no podemos pensar que recibamos algo cuando nosotros no lo damos. Esto que encontré me llamó la atención. Decía: significa que la evidencia de lo que una persona es por dentro se revela a través de lo que hace en su vida diaria. Tremendo, ¿cierto? Se los voy a volver a leer. No lo escribí ahí, pero lo debía haber escrito. Significa que la evidencia de lo que una persona es por dentro se revela a través de lo que ¿qué? De lo que hace en su vida diaria. Lo que tú haces en tu vida diaria es lo que hay acá. Cuando tú ves, cuando tú conoces a una persona, solo uno con hablar con esa persona, uno sabe esa persona cómo está por dentro. Porque de la abundancia de mi corazón, ¿habla qué? ¿Habla qué? La boca. La boca. Y el versículo que les leí al comienzo termina diciendo que para que todos se sientan ¿qué? Alegres. Para que todos se sientan ¿qué? Alegres. Y la alegría es una emoción humana fundamental que se siente como bienestar, satisfacción, placer o gozo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tú
permaneces en el Señor, cuando viene ese amor ágape, cuando tú empiezas a dar frutos, empiezas a tener una vida ¿qué? Alegre. Y la alegría es una emoción. Entonces debemos estar alegres todo el tiempo. Si hay días o tú ves personas y una vez se encuentra con personas, incluso hermanos de la iglesia. ¿Cómo está hoy? Ay, pero usted no tiene la culpa. Y todo el tiempo cuando usted los está viendo hay una queja. Todo el tiempo están inconformes, todo el tiempo no hay alegría en sus corazones. Algo está pasando, en algo estamos fallando. Todos esperamos algo de Dios. Su ayuda cuando a veces no damos nada. Su protección cuando tenemos miedo, provisión cuando hay escasez, sanidad cuando nos duele el cuerpo o el alma. A veces esperamos un milagro sin mover un dedo. Pedimos paz, pero no perdonamos. Respuestas, pero no oramos. Puertas abiertas sin cambiar actitudes. Provisión sin sembrar. Y Dios forma hijos responsables. Cuando Dios permite que tú pases por una prueba es porque Dios te está formando. Porque Dios quiere formar hijos responsables, así como tú como papá, como mamá, quieres formar hijos responsables, eso hace Dios. Y déjeme darle un testimonio de algo que sucedió en nuestra vida hace 8 años. Hace 8 años, Dios nos regresa a esta ciudad. Dios nos regresa a Bogotá. Mi esposo y yo y mi familia vivíamos en Villavicencio. Llevábamos 14 años establecidos en esa ciudad. Y a mí me decían, ¿usted va a volver a Bogotá? Y yo decía, uy, no, yo por allá a Sanevera no vuelvo. Yo no quiero volver a vivir en Bogotá. No, yo quería vivir en Villavicencio. Desafortunadamente, la desobediencia empezó a entrar por algún ladito en la casa. Cuando tú abres una puerta, él entra y hace y deshace. Y perdón, mi esposo está acá, lo voy a poner en evidencia. Entonces, en ese tiempo, mi esposo se me estaba desviando del camino un poquito, estaba cogiendo caminos que no eran agradables para Dios. Después de algún tiempo yo me meto en un ayuno de Daniel y en ese ayuno tenemos que saber pedir. Bueno, en ese ayuno yo le dije a Dios, haz lo que tengas que hacer, Señor, haz lo que tengas que hacer. En medio del proceso, cuando mi esposo empieza con una compañía que tal vez no le convenía, no fue obediente, hubieron días que yo llegaba a la iglesia y mientras servía lloraba y yo le decía al Señor, pero yo he sido obediente, pero yo predico, pero yo me he alejado de lo que a ti no te agrada. ¿Qué está pasando? Siento que mi hogar se va a acabar, siento que mi hogar se va a destruir y tal vez van a haber muchas circunstancias, como te decía en el inicio, donde tú no entiendas lo que está pasando. Pero yo seguía obedeciendo, aún seguía en la iglesia. Fue bastante tiempo. Cuando entro en ese ayuno y le digo a Dios, haz lo que tengas que hacer. Efectivamente Dios hizo lo que tenía que hacer. A los 2 meses nos sacó a medianoche con 3 maletas. Y tuvimos que salir corriendo. Y llegamos a Bogotá, a la casa de mi hermana. No teníamos dónde llegar. Nos tocó dejar nuestras cosas allí en Villavicencio, donde mi hermana dormíamos en una habitación de 2x2, donde él dormía con el niño, con la niña y tirábamos una colchoneta en el piso. Duramos ahí más o menos 1 mes y medio. Después de 1 mes y medio me fui para donde mis papás casi 20 días. Él regresa a Bogotá y dormía solito en una colchoneta en el piso en un apartamento que él estaba vendiendo. Mi madre me decía, no se vaya para allá. Déjenlo. Yo le decía, ¿dónde está él? Tenemos que estar nosotros. Y si todos dormimos en el suelo, todos vamos a dormir en el suelo. Y yo obedecí y me fui para allá. Duramos como 3 meses como gitanitos, de allá para acá, de allá para acá, con la maleta, hasta que Dios nos entregó la casa donde estamos hoy en día. Yo no quería estar acá. Yo les confieso que duré casi 7, 8 meses diciéndole a Dios que me regresara para Villavicencio.
Y yo lloraba y yo no entendía y yo le decía a Dios, Señor, allá estaba mi vida, mi iglesia, no nos pudimos despedir de nadie de la iglesia. O sea, fue como si hubiera el rapto y se fueron los hermanos y se quedó la iglesia porque los hermanos no volvieron. Y un día en mi cuarto de oración Dios me dijo, cuando yo me arrodillé y llorando, yo le decía, ¿por qué me tienes acá? Yo no le decía, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué me trajiste a este lugar? Yo no quiero estar en este lugar. Yo quiero regresarme para Villavicencio. Este no es el lugar donde yo quiero estar. Dios me dijo, tú me dijiste, haz lo que tenga que hacer. Y empezó el tiempo de prueba con Dios. Dios probó nuestra obediencia y hoy que Dios nos tiene aquí hemos entendido que había un propósito por el cual Dios nos estaba sacando. Hay una palabra, hay un llamado, el cual de pronto allá no se iba a cumplir. Allá nos dieron el alimento espiritual que necesitábamos. En esa iglesia nos formaron, en esa iglesia nos levantaron, nos restauraron. A esa iglesia llegamos quebraditos, con el hogar acabado, con la economía acabada, con la vida acabada. Y allá nos ayudaron a restaurarnos. Pero Dios tenía otro propósito cuando nos envía a este lugar. Hay que obedecer. Y tal vez hay una palabra, y Dios nos dio una palabra hace años de que Él nos iba a enviar afuera y que nos iba a enviar a predicar. Y yo que le decía, creo que a mi mamá o a mi hermana le decía, la palabra se está cumpliendo acá. La dieron en un lado, pero Dios la está cumpliendo. Ya Dios, el primer viaje fue a Guatemala, no a predicar, pero Él algún día dijo, algún día voy a estar allá predicando. Cuando fuimos a Guatemala, yo, amén, amén, mi amor, amén. Ahorita que estuvimos en el Amazonas, Dios nos llevó a predicar. Estuvimos siendo esos portadores del evangelio. Hay que ser, ¿qué? Obedientes. Si nosotros no hubiéramos sido obedientes, si tal vez mi esposo en medio de los días que me veía llorando, dice, nos vamos a devolver para Villao porque ya no me aguanto a esta mujer llorando, porque ya no me la aguanto quejándose, devolvámonos, el propósito se hubiera parado. Tu falta de obediencia puede paralizar el propósito de Dios en tu vida. ¿A qué te está llamando hoy Dios? A que seas obediente. Mientras yo estoy predicando, tal vez el Señor está colocando en tu mente cosas que Él te ha dicho que hagas. Tal vez mientras yo estoy orando, Dios te está trayendo en este momento a memoria circunstancias en las cuales Él ha pedido de tu obediencia y tú no has sido obediente. Tal vez Dios te está diciendo, ¿recuerdas que me estabas diciendo no sé qué hacer? Pues hoy Dios está hablando a tu corazón. Solo sé obediente al Señor. Cuando tú eres obediente, recuerda que Dios está formando hijos ¿qué? Responsables. Dios no usa un corazón que no está dispuesto a ser moldeado. Ese milagro que estás esperando, está esperando tu obediencia. Ese milagro que le estás pidiendo a Dios está esperando tu obediencia para que Dios pueda obrar. Hoy yo te pregunto, ¿te has detenido a pensar y a decirle a Dios, ¿qué esperas de mí? ¿Te has detenido un solo momento a decirle a Dios, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? Esa pregunta le hizo el joven campesino al Señor después de que fue muchas veces a pedir al monte, ¿cierto? Pero cuando se dio cuenta que no era pedir, sino decirle al Señor, ¿qué esperas de mí, Señor? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te entregue hoy? ¿Qué área de mi vida tal vez no te he entregado? ¿Qué área de mi vida todavía me cuesta? Me cuesta entregarte. ¿Será el área de la economía? ¿Será tu matrimonio? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu orgullo? ¿Será que estás peleando por ahí con algún familiar y no lo has podido perdonar?
O sea, ¿qué área no le has entregado a Dios y no has sido obediente? Ese milagro está esperando tu obediencia. Si estás peleado con alguien, sal de este lugar hoy y ponte a cuentas con Dios. Mira que el perdón es tan importante que aún la Biblia dice que cuando vayas a dejar tu ofrenda en el altar, primero ve y ponte a cuentas con aquel con el que estás peleando. O sea, perdona. Y perdonar hace parte de la obediencia. No, es que yo no voy a perdonar. Yo perdono, pero yo no olvido. No has perdonado. Entonces yo quiero que hoy les voy a dejar para que escuchen en su casa. Esos son los beneficios de la obediencia. Y estos beneficios los van a encontrar en Deuteronomio 28. Ahí están todas las bendiciones de la obediencia. Pero para no alargarnos más, para que podamos orar, hacer una administración, quiero que lo lean en su casa. Es una tarea que les queda hoy. Dice: beneficios de la obediencia: protección, provisión, dirección clara, sanidad, paz, relación más profunda con lo divino. Y terminamos con la última diapositiva. Llevando a la realización personal, el éxito y la vida eterna, al alinear nuestra voluntad con la sabiduría superior y evitar errores dolorosos. Lo que inicié diciéndoles: la desobediencia te lleva a momentos dolorosos en tu vida. Casi siempre. Ese es el resultado de la desobediencia. Pero Dios es tan fiel, que en medio de lo desobedientes que a veces somos, tú vas por acá y el Señor te dice: hija, no es por ahí, tienes que girar, y tú sigues. Hija, yo te dije que por ahí no es, y tú sigues. ¡Pum! Te caíste al hueco. Ay, Señor, sácame. Pero su amor es tan grande y su misericordia, dice la palabra de Dios, que se renueva día a día en mi vida. Y su amor es tan grande que Él viene. O sea, a pesar de que te equivocas y a pesar de que no obedeces y a pesar de que no tomas la ruta que Él te dice, Él llega y te dice: aquí estoy, hija. Dame tu mano. Dame la mano. Y con amor te saca del hueco donde tú te metiste. Porque a veces decimos: es que yo estoy pasando este momento porque en la Biblia dice que nada sucede sin la voluntad de Dios. Sí, eso dice la Biblia. Pero hay momentos en nuestra vida donde estamos en la voluntad permisiva de Dios. Es ese momento donde tú te metiste ahí y no era su voluntad, pero tu falta de obediencia te llevó a vivir ese proceso. Pero estás en el tiempo donde Él lo permite. Pero su amor es tan grande que aunque tú te metiste por el lugar que Él te dijo que no era, Él está ahí. Y te está demostrando su amor en todo momento. Desde que te levantas hasta que te acuestas, puedes ver la misericordia de Dios. Una prédica de nuestro hermano Edison que me quedó muy en la cabeza. Él decía: todo pasa como yo lo veo. Yo puedo sentir la lluvia y levantarme diciendo: qué pereza este día tan aburrido, qué día tan frío. Puedo decir: esta lluvia me arrulla, esta lluvia. Esto nos enseñaba Edison en una prédica. Porque el amor de Dios es tan grande que su misericordia se va a renovar día a día en tu vida. Si tú eres obediente, si tú sigues sus mandamientos, Dios está ahí. CCJ, su propósito.